Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con usted su hermano Roquel Cárdenas. Hoy queremos hablarle acerca de la Eucaristía. Sabemos que este tema ha sido tocado de muchas maneras, en manera profunda, pero quisiéramos hacer un video donde conversáramos acerca de esto de manera, diríamos, informal, solo para un laico común y corriente que quiera conocer los fundamentos de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Bueno, y para ello primero busquemos el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el Catecismo al respecto? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo en nuestra Pascua. Entonces, aquí vemos el Catecismo cómo nos dice, y cuando leemos el Catecismo, inmediatamente nos ponemos a pensar qué es ese sacramento que es tan importante para la Iglesia, que le llama culmen de toda la vida cristiana. Bueno, para ello podríamos utilizar varios textos, pero en mi opinión debemos ir a la fuente, al Evangelio según San Juan en capítulo 6, donde tenemos el discurso de la Eucaristía, y ver algunas partes, secciones muy concretas para que vayamos analizando qué Jesús nos revela de este misterio. Y para ello podemos irnos al capítulo 6, versículo 27, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que le dará al Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Este texto surge después de un acontecimiento muy puntual. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despide a la gente y manda a los apóstoles en una embarcación, y después desembarca en otra parte. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? La gente lo empezó a seguir, los que recibieron pan gratis, por decirlo así, el milagro de Jesús. Entonces Jesús, al ver su actitud, le da este discurso y les dice primero que no trabajen o no obren tanto por el pan perecedero. Entonces aquí empieza una comparación. Está hablando del pan, que es símbolo de todo lo que es alimentación. Y le dice que esa alimentación, ese pan perecedero, es el pan que se daña. Y también puede ser el pan aquel que nos alimenta, pero al poco tiempo volvemos a tener hambre. Recordemos que, como dice un viejo adagio, el hambre nunca dice adiós, sino hasta luego. Entonces nos alimentamos de ese pan material y volvemos a tener hambre. Pero dice Jesús que hay otro pan, otro alimento, que es el que dará el Hijo del Hombre, un alimento que permanece para la vida eterna. Entonces, ese alimento que permanece para la vida eterna es un alimento obviamente especial y que no tiene nada que ver necesariamente con el alimento material. Entonces ahí empieza una catequesis para que empiecen a separar un alimento espiritual de el alimento material. Ahora, algunos podrán decir, sí, ese alimento espiritual es su palabra, su enseñanza, en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, pero para evitar esa confusión, Jesús más adelante aclara más precisamente. Y si buscamos el capítulo 6, pero esta vez en los versículos 32 y 35, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús le respondió: en verdad le digo, no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Le dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Aquí vamos a partir de dos realidades.
La primera realidad es la siguiente. Cuando el pueblo de Israel escuchó hablar de que existía un pan espiritual, inmediatamente hicieron memoria del maná. Recuerden que el maná fue un alimento que bajó del cielo y por lo tanto ellos, aunque era un alimento material con el que hacían hogazas de pan, ellos consideraban que era un alimento venido directamente de Dios, porque surgió a través de una intervención divina y un anuncio. Dios les dijo que le iba a enviar pan en medio del desierto. Y ese se convirtió para ellos en un pan espiritual. Pero ese pan o ese maná no tenía las características de lo que Jesús estaba hablando. Recordemos que el maná se dañaba. De hecho, recomendaban que no guardaran para el día siguiente. Por lo tanto, era un pan perecedero. Venía al cielo, pero era perecedero. Así que lo primero que dijo Jesús, que no guardáramos por el pan perecedero. El otro aspecto es que efectivamente ese pan, cuando uno se alimentaba, volvía a tener hambre. ¿Qué hace, qué caracteriza precisa Jesús? Que el pan que él está hablando no es el maná, o no puede ser algo similar al maná. Porque él vuelve y nos reitera que no va a tener hambre y que no va a tener más sed, ¿no? Y que ese pan, el mismo Dios que dio el maná, es el que le da este pan al mundo. Entonces, pero Jesús da un detalle importante. No tendrá más hambre ni sed. Pero evidentemente esto es una comparación, porque lo que Jesús está diciendo es de que hay un hambre y una sed más profunda del hombre, que es su hambre de sentido en la vida, su hambre de poder ser feliz, de tener plenitud, esa hambre de infinito, incluso diría yo, en la que no queremos morir, no queremos salir de este cuerpo, que aspiramos a la eternidad, que aspiramos a esa plenitud. Esa hambre la puso Dios en nuestro corazón y esa hambre solo Dios la puede saciar. Entonces Jesús está diciendo que nos va a dar un pan espiritual que va a saciar esa hambre y esa sed de sentido que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, ya empieza a conformar de qué está hablando, de que hay un hambre, de que hay un pan que viene a alimentar nuestras necesidades espirituales. Pero aún así, para que no quedara duda de que no se refería a la palabra, que no se refería a la predicación, a la enseñanza o a la relación con Dios, que se refería a algo mucho más concreto, entonces él más adelante vuelve a aclarar que ese pan que quita el hambre y la sed espiritual del hombre, ¿qué es? Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 48 y 51 del mismo capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor dice lo siguiente: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Entonces Jesús empieza a identificarse directamente con ese pan. Dice, yo soy el pan de la vida. Y entonces dice, los que comieron el maná en el desierto, murieron. Pero el pan que baja del cielo, quien lo coma no muera. Y vuelve a identificarse, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Dicho de otra forma, volvemos a otro contexto. Ahora Jesús usa el concepto de vida y muerte, pero se refiere a vida y muerte espiritual. Todos morimos. Es una ley, ya una vez terminado el pecado original, todos vamos a morir, buenos y malos. Los que comieron el maná y también los que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dice que sus padres comieron el maná y murieron en el desierto? Recuerde que los que comieron el maná no entraron a la tierra prometida. Se quedaron en el desierto 40 años
y que esa generación pasó. Y fue la otra generación la que Dios le permitió entrar al pueblo, a la tierra prometida. Entonces, esos murieron purgando su pecado, murieron en su pecado de idolatría y demás, y de no querer obedecer a Dios. Entonces, esos murieron y no entraron a Canaán, a la tierra prometida, que pasó después para ser Israel el símbolo de una vida más plena, una vida ya no en esta vida terrena, sino por eso ir a la tierra prometida también es un símbolo de ir a una tierra de promisión. La carta a los hebreos es profusa en hablar de ese tema y hablar de que cuando decía que los israelitas no entrarán en mi descanso, pero no se refería al descanso material o al descanso físico que tenemos nosotros después de una agotadora jornada de trabajo, sino se refería a un descanso permanente, a una entrar en comunión con Dios de manera ya definitiva, que se da después de la muerte. Entonces esa muerte que se refiere Jesús es la muerte espiritual, el morir separado de Dios. Entonces el maná no libra de eso, pero el pan bajado del cielo sí nos vivifica espiritualmente y va a permitir que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, no morir de manera permanente, como Jesús enseñaba. Jesús enseña que el que cree en Él no morirá para siempre. Entonces esa muerte no es más que un paso a una vida más plena. Por lo tanto, eso es lo que se refiere Jesús cuando nos dice no morirán. Entonces ya no está haciendo más hincapié. Primero nos dijo que es superior al maná, que no es un pan perecedero, que el que come ese pan no tendrá hambre y sed, que no morirá. Entonces, pero todavía podría quedar la duda de si se refería eso a seguir sus enseñanzas, si no era más que una analogía o estaba hablando de manera más literal. Y para que no existiera duda, dice esta frase que fue la que causó escándalos entre los discípulos. Dice Juan 6, 53, 56. Jesús le dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Él está hablando de comer su carne. Entonces ya, efectivamente, y su sangre, los discípulos, muchos se escandalizaron y protestaron y se fueron de él. No aceptaron la Eucaristía, como muchos hoy día tampoco la aceptan, la rechazan y no creen en el milagro de Jesús, en la presencia real de Jesús. Y no pudieron tener fe para comprender que Jesús tenía un medio para darnos su carne y su sangre. Lo vieron de manera literal o simplemente les pareció demasiado pesado. Entonces, simple y llanamente se fueron. Dice Juan 6:60. Muchos de sus discípulos al oír dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, ya no andaban con él. Entonces la Eucaristía dio la primera división entre los discípulos de Jesús, los que aceptamos la Eucaristía y los que la rechazaron. Se fueron, se alejaron de Dios, porque no pudieron esperar, como hicieron los apóstoles, a que Jesús dijera cómo fue el método para darnos su cuerpo y su sangre. Y eso se dio en la última cena. Lo íbamos a ver uno de tantos textos, Lucas 22, 19, 20, cuando Jesús nos muestra cómo nos va a dar su cuerpo y su sangre, cuando declara que el pan y el vino dejan de ser pan y vino para convertirse en su cuerpo y su sangre, cuando dice lo siguiente, tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, es mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22, 19 al 20. Entonces Jesús ahí nos muestra de qué manera Él iba a realizar el milagro de darnos su cuerpo y su sangre, y no solo a los apóstoles, sino a todas las generaciones. Por eso ahí instituyó la Eucaristía, le dijo, hagan esto en memoria mía,
Y también declaró que iba a ser el milagro de que ya el pan y el vino no iban a ser pan y vino, iban a aparentar, parecer, oler, iba a tener los accidentes, pan y vino, pero realmente ya no es más eso, sino su cuerpo y su sangre. Y ese cuerpo y sangre es el que nos vivifica, el que nos da el don espiritual de no sufrir la muerte eterna, de tener comunión con Dios, de saciar el hambre y sed de sentido que tiene el hombre. Esa es la Eucaristía. Esperemos que con este breve video poder haber aportado algo a nuestro aprendizaje sobre la Eucaristía de manera sencilla, clara, dada para personas obviamente que no son expertos en el tema y para que puedan también compartir con los demás. He estado con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.